Bueno, muy bien. Nuevamente, muy buenos días para todos y todas. Como decía al principio, reciban del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ambiente, eh, Energía y Minas, MINAE, DIGECA, Grupo MPD y Código R, así como la Red Técnica Ambiental Municipal, pues la más calurosa bienvenida a esta charla de capacitación que especialmente lo que queremos es exponer una realidad que vive pues, el planeta y el país en general, y entre todos poder hacer una gestión del conocimiento y poder seguir planteando alternativas que nos permitan avanzar dentro de las metas que tiene el país en este tema de la gestión integral de residuos. Eh, La gente se va a ir agregando, todavía nos faltan algunos, pero bueno, por respeto a todos ustedes que ya se han sumado, pues vamos a dar inicio con este agradecimiento de verdad. En primera instancia, vamos a escuchar unas primeras palabras de los exponentes del día de hoy y seguidamente vamos a iniciar. Ahí tienen en pantalla también la agenda de los temas que vamos a abordar en esta mañana. Y bueno, en primera instancia, pues le vamos a dar la más cordial bienvenida al ingeniero Ricardo Morales, director de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Don Ricardo, muy buenos días. Muy buenos días, gracias Bernie y gracias a los compañeros que nos van a estar acompañando en las presentaciones. Un gusto saludar a toda la audiencia también. Para el Ministerio de Salud es de suma importancia abordar este tema, como indicaba ahora don Bernie, porque es un tema que hay que posicionar, es un tema que está creciendo, es un sector económico muy importante y nos toca pues ver el tema de los residuos, donde en muchos de estos lugares pudiesen estarse generando residuos bioinfecciosos que a lo mejor no han sido bien canalizados en el pasado. Hay un interés en regular y en actualizar este reglamento, incluso por el sector mismo, ¿verdad? Que participa en el sector de la belleza, quienes han sido muy activos en hacernos ver este interés, de modo de corregir algunas falencias que tenía el reglamento anterior, actualizarlo un poco a la luz de la economía circular ahora, ¿verdad? Entonces, esos son como los dos temas que creo que vamos a ir desarrollando durante la mañana y más bien bienvenidos y muchísimas gracias. Yo después los estaré acompañando más adelante. Adelante, Bernie. Gracias. Isaac, aquí. Gracias. Pero ahí no escucho nada. Gracias, don Ricardo. Les decía, bueno, a continuación, creo que por aquí nos acompaña hoy también doña Olga Segura Cárdenas, del Ministerio de Salud. Olga, muy buenos días. Buenos días a todos y todas. Buen día, Bernie. Un gusto estar por acá y tratar de, como decía el ingeniero Morales, de entender un poco la dinámica de todo lo que está pasando con esta generación de residuos en las salas de belleza y estéticas y también saber cuál es la corresponsabilidad que tenemos en la tratamiento y disposición final de los mismos. Muchas gracias a todos por estar acá. Buen día. Buen día, doña. Muchas gracias, Olga. Y precisamente sí, hoy vamos todos a involucrarnos en este tema. Don Olman Mora Navarro, te dije caminar. Muy buenos días. Muy buenos días a todos y todas. En primera instancia, gracias por la invitación y decir que, bueno, que aparte del impacto que los residuos que se producen en estas salas de belleza y afines, no solo pueden impactar la salud de las personas por una indebida gestión, sino también que contribuyen a deterioro del ambiente y el entorno donde se dan. Es posible que entonces una incorrecta gestión haga que desmejore la calidad
de los recursos naturales y sus ecosistemas. Y es por ello que dentro de todo el ámbito de los residuos, pues decíamos en la primera sesión, hay vacíos y no coberturas adecuadas, y por eso es que estamos tratando de visibilizar esas actividades y esos residuos que se están produciendo de orden peligroso, especiales y demás, y que están impactando tanto la salud humana como la salud de los ecosistemas. Y por eso la importancia de cada uno y una de ustedes que hoy está asistiendo, de también de generar un reproducimiento de la información, de comentarla, de generar actividades que lleven a un mejor conocimiento de estos temas. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Olman. Muy valiosos sus aportes y bueno, más adelante también lo vamos a escuchar. Don Adrián Castro, del Grupo MPD, bienvenido Adrián y muchas gracias por formar parte de este proceso. Don Bernie, muchísimas gracias a Código R por la organización y por la invitación a este evento, a don Ricardo, a doña Olga, a don Olman, saludos cordiales y saludos a todos los demás. Pues para nosotros vemos con muy buenos ojos este tipo de actividades porque precisamente como apuntaba don Olman, visibilizamos un problema que en la práctica se está dando y que es requerido y que es importante regular. El sector de la belleza y afines es un sector grande, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver como lo vimos en la primera sesión, pero emplea a un importante sector de costarricenses, ¿verdad? Y hay muchísimos establecimientos que generan este tipo de residuos y que todavía, ¿verdad? No se han puesto en regla, por decirlo así, con la correcta gestión de residuos. Y es que el tema de estos residuos se las trae. Él tiene el El- micrófono abierto. ahí hay alguien con el micrófono. Si alguien tiene el micrófono, vamos a ver por acá, pero sí, por favor, revisar por favor los micrófonos y tenerlos cerrados mientras la persona que expone está en el uso de la palabra. Ellos van a hacer un ensayo, entonces ellos quieren el número que tenían de la una y vienen a morir. Sáquenla y ya está. Listo. Adelante, don Eh, Adrián. Comentaba que el tema de los residuos infecciosos se las trae y es que su capacidad de contaminar o biocontaminar los residuos ordinarios, que mayoritariamente son compuestos por residuos orgánicos, es muy amplia. Estamos hablando de que la tasa de biocontaminación de este tipo de residuos es de 1 a 100. Es decir, 1 kilo de desechos infectocontagiosos puede contaminar hasta 100 kilos de desechos ordinarios. Y es que hay que Hay una recordar que esto clasificación de empezó residuos. aquí en Costa Rica, Bueno, este tema empezó trágicamente. Sucedió que en el 98 un recolector de la Municipalidad de San José se contaminó precisamente con este tipo de ya residuos. te lo pasé a ¿Verdad? tiempo. Y a razón de ese accidente famoso, bueno, pues se vino y se decantó en el decreto 309/65, que ahora más adelante vamos a ver, ¿verdad? Pero aquí lo importante es no solo proteger a los de la primera línea de recolección de residuos, sino al resto de la población. Incentivar con esto también técnicas asépticas correctas, ¿verdad? Y sobre todo, finalmente, también el alinearnos con las políticas nacional de gestión de residuos y de recuperación, ¿verdad? Que nos hemos puesto metas muy ambiciosas, eh, de tal forma de que estos residuos no solo sean tratados adecuadamente, sino que no se destruyan, sino que más bien se valoricen finalmente, ¿verdad? Entonces, es una cadena en la que todos tenemos que participar y precisamente son ustedes los llamados, ¿verdad? Como parte de los entes rectores, los llamados al cumplimiento de la legislación, a esa modificación, a esa modernización del marco regulatorio que ya lleva años. De hecho, el tema de los bioinfecciosos fue de los primeros que se fue regulado allá por el 2003 y bueno, don Ricardo ha sido enfático en ese tema de la modernización y de la actualización de ese decreto que celebramos, la verdad, porque hace falta incluir a muchos sectores que no solo la belleza y no solo salud genera,
¿verdad? Por ejemplo, el sector alimentario, cuando hay lotes de alimentos contaminados con bacterias y virus, ¿verdad? Entonces hay que ampliar ese aspecto porque efectivamente, bajo toda definición técnica, estamos tratando los residuos infecciosos. Así que muchísimas gracias por la invitación y pues quedamos a la orden también. Muchas gracias, Adrián. Por supuesto que la experiencia de MPD como un gestor autorizado eh, va a ser muy valioso en ese ejercicio que queremos hoy de generar conocimiento pragmático también. Al fin y al cabo, como les decía, lo que hoy pretendemos es generar conocimiento, no solamente la legislación que vamos a ver y que, como bien decía don Ricardo, pues está también en proceso de actualización, sino que también a raíz de la experiencia que cada uno y una en nuestro metro cuadrado, en la representación de las diferentes plataformas donde nos ubiquemos, podamos tener y compartir, socializar, para poder aportar al país en la consecución de esas metas. Como pueden ver ustedes ahí, vamos a iniciar así, precisamente con el tema de la agenda. En este momento un servidor les va a otorgar estadísticas país e internacionales sobre ese crecimiento en tendencia del sector belleza que nos va a permitir justificar lo que hoy nos reúne. Estamos hablando de una realidad y ya no solamente de algo que puede parecer una expectativa o que no ocurre, es todo lo contrario. Y hoy vamos a ver esa justificación en una primera parte con un servidor. Seguidamente, la doctora Marcela Vindas nos va a hablar sobre los tipos de residuos peligrosos generados y el impacto que tienen en salud pública desde el conocimiento de MPD, que día a día tiene que ver con esta temática y trata con esa temática y trata con este sector. Luego, don Olman Mora nos va a explicar lo que nos adelantaba al inicio, el impacto en el tema ambiental. Y seguidamente el ingeniero Ricardo Morales, incluso con la colaboración de doña Olga Segura, pues nos va a hablar de la legislación vigente en Costa Rica y ese proceso de actualización que hay. Al final, tendremos, por supuesto, un espacio de consultas, comentarios, observaciones, que lo que pretendemos es precisamente poder retroalimentarnos para cumplir con un verdadero proceso de formación, pues que tengamos la retroalimentación en todas las vías posibles. Así es que la sugerencia es que, por favor, para que la capacitación, la charla, vaya fluidamente y cumplamos con los objetivos de tiempo y propósitos de contenido, ustedes, por favor, nos enfoquemos en este momento a escuchar las presentaciones, vayamos apuntando y al final poder hacer las consultas que ustedes consideren oportuno y que con todo gusto todos nuestros panelistas estarán en la mayor de las disposiciones para poder contestarles. Entonces, muchas gracias y reiterarles, por favor, micrófonos y cámaras cerradas para empezar nuestro ciclo de charlas. Y precisamente para iniciar vamos a hablar de, de la justificación estadística con datos del por qué nos reunimos hoy acá. Y debemos empezar con lo que es una tendencia mundial. Quizás indicar que en código R, como todos ustedes estoy seguro también, creemos que es muy complicado que se puedan tomar buenas decisiones si no manejamos información. O sea, para poder generar un cambio, para poder tomar acción, debemos manejar información. Y el segundo componente es lo que estamos hoy reunidos acá. Es un componente de educación, de formarnos, porque A lo que me refiero, que vayamos adelante. Lo que no. vamos a por acá, decía don Ricardo. Porque bajo esos dos ejes es que evidentemente apostaríamos y aumentaríamos las probabilidades de tener mayores éxitos en las metas planteadas. Como ustedes pueden apreciar ahí, para iniciar, vamos a compartir un dato de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, la cual reveló un 171.8% del uso de tratamientos mínimamente invasivos a nivel mundial, esto entre el año 2018 y 2022. Eso es una industria que vertiginosamente ha crecido, que estos datos están al 2022. Ustedes se podrían imaginar por No oferta y puede, ya voy.
por Sí, hay que oferta y, descargar Zoom. por oferta y demanda que esto ha venido creciendo sustancialmente. En Disculpe, este, compañero, ¿usted está proyectando alguna cosa? sí, señorita, no sé si todos lo están viendo en pantalla. Es que yo no lo puedo ver. Quiero saber si alguien más está en el Sí, mismo. se está viendo eh, bien, Bernie. ok, Sí, gracias. ok, entonces estamos bien. Bueno, muy bien, seguimos. Les decía que en Norteamérica, que eso suena muy largo, pero eso en términos de frontera y sobre todo los que manejan un tema de salud saben que estas fronteras pues básicamente son nada. Y bueno, en Estados Unidos y Canadá esta misma tendencia sigue en aumento. Y como pueden ver ustedes ahí, solamente los salones de belleza están generando aproximadamente 397 kilogramos de residuos por minuto. Eh, Ahí, con este dato, yo creo que si nos ponemos a reflexionar, a concientizar, nos dice mucho. Normalmente yo explicaba en la conferencia pasada también que cuando se manejan estas estadísticas en países desarrollados, eh, en países como el nuestro, tiende a reducirse como a la mitad, que seguiría siendo una cifra nada despreciable en términos de impacto, ¿verdad? En todos esos kilogramos, digamos, hay herramientas contaminadas y productos químicos usados en tratamientos, que ahí hay un tema súper interesante también, que es el tema de la paratología en todo esto. Incluso compartía tanto con la gente de MPD, con algunos otros de salud y de MINAE, con el tema de residuos eléctricos y aparatos eléctricos y electrónicos, ¿verdad? Y cómo esta paratología también, sobre todo para la parte estética, ha venido en crecimiento y se convierte, sí, en un residuo no solamente un RAE, sino en algún momento por la relación que tiene en el servicio, que en algún momento llega también a convertirse en un residuo bioinfeccioso o peligroso. A nivel global, se estima que los salones de belleza desechan, ¿verdad? 1,3 millones de herramientas contaminadas cada mes a nivel global. Esto demuestra así lo que les decía ahora, el crecimiento a escala de los residuos peligrosos que se está originando en este sector. Y para estar en tendencia también, quería compartirles eh, datos de Google Trend Data para que van a reflejar precisamente. Dicen que lo que no existe en Google no existe, ¿verdad? Lo que no aparece ahí no existe. Bueno, solamente en Google hay un incremento del 42% a nivel mundial en las búsquedas de bioestimuladores entre el 2022 y 2023. Definitivamente es un área donde la población cada día está demandando más servicios, está demandando más productos y por eso hablábamos en la sola presentación de este tema que ese crecimiento de la industria del sector belleza y afines, evidentemente si hay un crecimiento, conlleva un crecimiento de la generación de ese tipo de residuos. Ahora, en Costa Rica también tenemos los datos, ¿verdad? Una realidad de lo que está pasando también en Costa Rica y que lo vamos a ver a continuación con datos tanto del grupo MPD como de FECOPROE, que es una organización que maneja el sector belleza a nivel privado en Costa Rica. Y más adelante vamos a ver otra Femina con datos de Hacienda, por ejemplo, eh, que refieren y los van a ubicar en lo que realmente está pasando en el país, por lo menos lo último que se tiene registrado. ¿Verdad? Cuando hablamos del sector belleza acá en Costa Rica, hablamos de centros de belleza, estudios de tatuaje, estéticas, barberías y afines. Hoy, al día y hoy, en la actualidad, eh, se habla de 21.000 establecimientos dedicados al estilismo, a la barbería o afines. Ahora, súmenle a esto otra realidad que está identificada y que la tenemos en el registro, que es la informalidad. En la charla del miércoles pasado, muchos nos compartieron esa realidad de que, por ejemplo, cuántas eh, estéticas, bueno, en el caso de la estética un poquito más formal, igual ha venido creciendo, pero estilistas que están trabajando en su casa, ¿verdad? Habilitan algún espacio y en ocasiones, o incluso post pandemia, algunos están brindando un servicio hasta domicilio, ¿verdad? Y ese tipo de recibo, en el peor de los casos, quedan incluso hasta
hasta en el hogar, siendo gestionados como cualquier otro tipo de residuo, ¿verdad? Como un residuo municipal. De hecho, lo solucionan todo con el tema de la famosa bolsa negra y lo disponen ahí con todo lo que más adelante vamos a ver representa ese ejercicio para nada sano. Hay más de 65.000 costarricenses que trabajan en esta industria y que requieren de capacitación en específico. Lo que hablábamos. Bueno, hay mucho profesional, incluso ha proliferado las academias, manicuristas, el mismo estilismo, barberos, y entonces en cuestión de un mes, 3 meses, estamos teniendo este tipo de profesionales con un título certificado y en muchas ocasiones no cuentan con la formación específica en esta área de la generación de residuos que están haciendo y lo que estipula la ley para poder cumplir con lo que el país demanda. Menos del 5% de estos establecimientos cuentan con los servicios de gestión de residuos. Esto es un dato que nos ha otorgado el grupo MPD y que hablan de lo que les he venido indicando con respecto a esto, ¿verdad? Eh, es la informalidad y los que están también como ignoran que hay reglamentación, que hay normativa país con respecto a toda esta temática y que más adelante los personeros y representantes de salud nos van a explicar. Finalmente, con datos que les decía de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda y del Instituto Nacional de Estadística y Censo, les voy a compartir estos dos datos más que ellos tienen. Para el año 2010, es decir, ya hace 14 años, según estos registros, existían 3.307 salones de belleza. Solamente salones. Dándose para el 2014, o sea, hace 10 años, un crecimiento de un 112.3% al aumentar entonces a 7.020 locales de este tipo. Nos referimos a los que están tipificados como salones de belleza. Luego, la belleza profesional constituye un 2% de las microempresas en Costa Rica, según la encuesta nacional de microempresas de los hogares 2017. Esto es realizado por el INEC en ese mismo año. A veces creemos que las microempresas, las pymes o los emprendimientos a lo mejor suena muy, semánticamente suena como muy pequeñito, pero en realidad que todos juntos es una industria enorme y más grande que cualquier otro sector también. Dicho esto, con estos números, también en Código R, con una agencia de comunicación especializada en el tema de residuos y sostenibilidad, obviamente hemos tenido contacto con muchos establecimientos y hemos visto realidades tristes, por utilizar un calificativo. Podría ser más fuerte, incluso indicando que de manera irresponsable muchos de los establecimientos hoy que trabajan en el sector belleza y afines pues están omitiendo todo lo que dice la normativa, incluso están poniendo en riesgo la salud. Yo hablaba con la gente del sector municipal, a los recolectores de residuos de los camiones, hay punzocortantes, por ejemplo, en la bolsa negra, y se está exponiendo gravemente a todo esto. Creo que es un momento para reflexionar, para concientizarnos, y como decían al principio todos nuestros panelistas en su presentación, es un momento para que cada uno de nosotros en nuestro metro cuadrado podamos ver de qué manera podemos activar lo que sea necesario activar para abordar este tema y de manera proactiva. Por eso hablamos mucho del proceso educativo, ¿verdad? Y ahora que MMPD nos hablaba de esos temas, era la falta de información y la falta de formación de este sector en este tema que estamos abordando hoy y que nosotros seguramente luego en una segunda etapa de este proceso que hemos iniciado en este último semestre del año, vamos a abordar para establecer contacto con estos establecimientos, con la colaboración del sector municipal, incluso de salud, a través de las patentes y a través de los permisos sanitarios de funcionamiento, poder hacer una capacitación que vaya dirigido directamente a ellos y de manera proactiva poder generar algo. Les agradezco y evidentemente ahí tienen los datos para concientizarnos y sensibilizarnos. A continuación voy a hacerle la palabra a la doctora Marcela Vindas, del grupo MPD, para que nos, ahora sí, explique con mayor detalle el impacto que tiene en el sector, o más bien en la salud pública, y el tipo de residuos con el conocimiento que ellos tienen día a día
de esto, del residuo específicamente que se están generando. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto estar acá con ustedes, reforzando estos temas, explicándoles un poco desde la perspectiva nuestra como gestores, lo que nos encontramos día a día. Para retomar un poquito y explicarles sobre por qué los residuos que se generan en la industria de belleza pueden formar parte de residuos peligrosos, es porque recordemos que en la Ley de Gestión Integral de Residuos, todo lo que nos marca como el porcentaje de peligroso es porque afecta directamente la salud humana y el medio ambiente. Entonces, muchas veces creemos que porque son tratamientos que no son tan invasivos, que porque la ley está muy enfocada como a establecimientos tipo hospitales, clínicas, se dejan estos pequeños establecimientos de lado, pero si nos ponemos a pensar en la definición de desecho peligroso y de lo que es un desecho bioinfeccioso, con solo el hecho de estar en contacto con algún fluido biológico, con algún fluido corporal, tanto humano como animal, ya tenemos que clasificar esto de una manera diferente y no podemos revolverlo con la basura ordinaria. Entonces, muchas veces creemos que el corta uñas, que la pinza que utilizamos, solo de desinfectarlo ahí, ¿verdad? De la manera doméstica, puede eliminar los virus y los hongos y las bacterias que pues esto puede llegar a contener. La carga viral que nosotros no vemos a nuestro ojo humano es bastante. Pacientes vemos o clientes vemos, pero las enfermedades no las conocemos a fondo y los ambientes son muy propensos para crear, ¿verdad? Como que ellos se vayan haciendo una proliferación y pues detone en algún momento en alguna pues problema o riesgo para la salud. Entonces a veces nosotros pensamos que un algodón con el que limpiamos alguna área, que las agujitas con las que nosotros aplicamos, ¿verdad? Algún procedimiento o hacemos algo no tiene nada de peligroso y se puede colocar en la basura común, como les decía, y no. Si nosotros vamos igual apegados a la Ley de Gestión Integral de Residuos, el generador de estos residuos es el responsable y es el que tiene que cubrir todas las etapas hasta la disposición final. Entonces, tiene que hacer una correcta segregación, pensar en lo que ya está contaminado y darle la correcta disposición final. Entonces, muchas veces cortamos tejidos o los aparatos que utilizamos para las estéticas, de qué manera se desinfectan, cómo también ponemos en riesgo de pues, nuestro establecimiento. Estamos emocionados con pedir un permiso de habilitación porque vamos a ofrecer un servicio, pero al final de cuentas también tenemos que ser responsables de que no vaya a ser un foco de contaminación y que más bien eso vaya a desencadenar algún riesgo para nuestros mismos clientes y que después eso vaya a ser perjudicial para la salud. Generamos un montón de residuos contaminados, tanto en la parte bioinfecciosa como en la parte de los químicos. Cuando nosotros hemos visto en la práctica todos los tratamientos que se utilizan para el cabello, que los tintes entran como residuos químicos y los residuos químicos en el reglamento también se clasifican como residuos peligrosos. Entonces, ellos no deberían de irse directamente, por ejemplo, a las aguas superficiales sin llevar un tratamiento previo. Al final de cuentas, todo esto, si nosotros lo consideramos como un residuo común, se va a ir a afectar los mantos acuíferos porque no van a tener ningún tipo de tratamiento previo y se van a disponer así tal cual. Viéndolo desde esta perspectiva, lo que nosotros podemos capturar, pero sabemos que hay un grandísimo sector que nosotros no capturamos y que, como explicaba ahora don Bernie, probablemente abren el salón de belleza en la casa, lo tienen en algún establecimiento pues que no cumple con la normativa y entonces ahí es donde vemos, ¿verdad?, la problemática y que esto afecte en la salud pública, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Todos estos impactos, al final lo que nosotros queremos evitar es la propagación de enfermedades, la contaminación ambiental y que ese impacto más bien vaya hacia lo mínimo, ¿verdad? Sabemos que la Ley de Gestión Integral de Residuos nos dice que nosotros debemos evitar la generación de residuos y que para eso hay un montón de técnicas de reparar, de reutilizar, de reciclar,
y que los residuos ordinarios nosotros los podríamos de alguna manera recuperar. Pero si ya los contaminamos con algún residuo bioinfeccioso, ya eso no lo podemos hacer. Nosotros manejamos una tasa de biocontaminación de 1 a 100 y esto lo vimos mucho en, por ejemplo, con lo de la pandemia. A todos nos ofrecían la solución de que utilizáramos mascarilla. Al final de cuentas, mascarillas, guantes, son equipos de protección personal que se llenan de fluidos. ¿Por qué? Porque nosotros sudamos, porque cuando hablamos estamos tirando partículas de saliva y todos estos residuos pueden contener hongos, virus, bacterias, como les dije, y que pueden ser transmitidos hacia un nuevo portador. Entonces, si nosotros, ¿qué hacíamos? Descartábamos mascarillas, descartábamos guantes, equipo de protección personal en la basura común. Es el mismo ejemplo de lo que puede estar pasando ahorita en la mayoría de esos establecimientos que hacen, por ejemplo, un microblading, que se llena de tinta, que se llena de sangre, pero al final de cuentas sí, lo depositamos en el basurero común porque no pasa nada, ¿verdad? Entonces, ese impacto en la salud pública nosotros lo vemos en aguas, nosotros lo vemos en la contaminación de los mantos acuíferos y también, pues, las personas que tienen acceso, ¿verdad?, a la disposición mala de envases de residuos químicos que puedan utilizarlos para también el tema de falsificación y que se puedan comprar en el mercado negro productos que no estén ni siquiera autorizados y lleguen a ocasionar algún problema en la salud. Entonces, en la siguiente diapositiva les voy a explicar qué es lo que pasa o por qué nosotros vemos que la tasa de contaminación es de 1 a 100. Como les decía, los residuos ordinarios no tienen por qué llevar algún tipo de tratamiento porque se supone que la composición de ellos es materia orgánica, ¿verdad? Un 70-80% son materia orgánica que se van a descomponer en el ciclo normal, que se pueden ir a depositar a un relleno sanitario. Pero si nosotros colocamos, aunque sea un algodón con un resto de fluidos corporales, llámese sangre, llámese sudor, y lo metemos en ese basurero de bolsa negra, para esas bacterias que van a estar ahí en su momento, para esos virus, es como que nosotros los metamos a un spa, a un ambiente ideal en el que ellos se van a sentir sumamente cómodos y va a favorecer la reproducción, la replicación de ellos. Entonces, al final de cuentas, no vamos a tener un simple algodón contaminado en un basurero común, sino que vamos a tener todo el contenido de ese basurero biocontaminado y se va a ir lastimosamente a disposición final por medio de las municipalidades porque no está ni segregado en una bolsa, en una bolsa roja, perdón, y en lo peor de los casos utilizan las bolsas negras para colocar también lo que son lancetas, lo que son navajillas, por ejemplo, como hemos visto en las barberías, y exponemos tanto al personal que está con nosotros como a los recolectores de basura. Entonces, por eso es que la tasa de contaminación es tan alta, porque al final de cuentas nosotros no podemos ver a nuestro ojo humano esa cantidad de virus y esa carga viral que contienen los desechos bioinfecciosos. Y por eso es que es tan importante que nosotros sentemos, ¿verdad? Como, y pongamos en reflexión que todos estos establecimientos de alguna u otra manera generan residuos que por definición se consideran como residuos bioinfecciosos y deben de tener su correcto tratamiento, segregación, como si fuera un establecimiento, ¿verdad?, como los que están ya acostumbrados a cumplir con el decreto y con el reglamento. Entonces, parte de lo que yo les traía y les quería comentar era esto, para que también lo anotemos ahí en la parte de reflexión y de educación ambiental. Muchas gracias, doctora. Muy amable y por supuesto que la doctora Marcela Vindas va a estar por acá acompañándonos y al final pues evacuará algunas consultas si ustedes por ahí tienen alguna. Seguidamente vamos a escuchar a don Olman Mora Navarro, ahora hablándonos del impacto ambiental con respecto a la generación de estos tipos de residuos infecciosos y peligrosos. Adelante, don Olman. Gracias y buenos días a todos y todas y sobre todo a los que entraron posterior al inicio. Bueno, en cuanto al impacto ambiental, como lo anunciaba en la introducción, eh, definitivamente, aunque como dice la doctora, se puedan desechar en la bolsa única,
de residuos con los residuos ordinarios siempre van a impactar y por eso esa variabilidad de 1 a 100, porque una aguja puede hacer más daño que tantos kilos de residuos ordinarios. Y entonces el impacto siempre pues privilegia, como en toda legislación, al ser humano, pero en muchos casos se omite pensar en el entorno ambiental y sus ecosistemas. Entonces, lo más simple es siempre pensar que los residuos o sustancias o tóxicos o químicos se depositan en lavatorios y pilas y que van a contaminar el agua potable. Y entonces, al contaminar el agua potable, pues van a perjudicar la vida acuática, ¿verdad? En síntesis, cualquier residuo peligroso de este tipo que vaya al agua tomará dos vías. Una es que irá a los ríos y por lo tanto al mar y van a afectar ahí la vida acuática del río y del mar. Y otra que también puede ir a un sistema de tratamiento como planta de tratamiento y en los lodos, ahí se va a concentrar esa sustancia que quizás después va a servir como insumo importante a un abono orgánico, pero con tóxicos que no terminan en la depuración que hace el sistema. Entonces, desde que llega al agua y hay una direccionalidad de esas dos vías que mencionaba, va a tener problemas. Entonces, ahí también va a matar los microorganismos claves para la sobrevivencia o reproducción de ese ecosistema. Entonces, algunos químicos o cosméticos se bioacumulan en los tejidos de los seres vivos y luego expresar sus propiedades tóxicas. Como lo sabemos en los ordinarios, ya hay en las estómagos o panzas de los peces, hay microplásticos. Bueno, también habrá de este tipo de tóxicos, porque en la vida acuática, estos tóxicos pueden producir efectos de disruptores endocrinos y eso significa que hay una modificación en la parte hormonal y pueden provocar infertilidad o deformación y entonces por esa bioacumulación. Entonces, también puede ser que en ese ecosistema en esa reproducción del ecosistema y la vida continua de ese ecosistema, puede que haya también una mutación en resistencia a microorganismos patógenos. Entonces se vuelven un poco duros en el tema que les provoca el impacto y entonces sobreviven, pero ya con una resistencia que afecta a cualquier ecosistema y las mismas especies en su reproducción. Entonces, también puede que se den liberación de contaminantes a la atmósfera, porque algunos de estos residuos son quemados. Y entonces sabemos que se producen dioxina, furanos o elementos persistentes como los los orgánicos persistentes, y puede ser al aire libre o incluso cuando se destruyen en sistemas de producción térmica, aunque se tengan filtros de mangas y otros filtros que hacen que disminuya esa contaminación, pues tendrá que tener un monitoreo preciso. Y bueno, por lo menos en este país, lo que se hace térmicamente tiene ese monitoreo, pero hay que tomar en cuenta que cuál es la continuidad para detectar esos posibles dioxinas y furanos. Entonces, también la gestión adecuada de estos residuos, que hoy no hay una visibilidad tan clara para contabilizarlos en las metas de recuperación que el país tiene y que se han establecido, por lo menos desde la parte gubernamental. Y entonces ahí
como hemos dicho en otro tipo de residuos, hay que aumentar la cobertura. Aquí visibilizar y conocer más sobre este tipo de residuos, que para algunos, como mi persona, creemos que hay una incorrecta gestión y mucho está yendo a esas dos vías que mencionaba antes, a los sistemas acuáticos o a sistemas de tratamiento. Y entonces ahí no sabemos en qué cantidades, cuántas cantidades, porque se está empezando la investigación y pues también no sabemos, aunque don Bernie hizo importantes anuncios en los estudios en generación que existen, pero aquí pues debemos afinar esas metas y que formen parte de esa recuperación que se está dando. Gracias. Gracias a usted, don Olman. Muy amable. Don Olman también nos acompañará hasta el final y estará pues en la mayor de las disposiciones para el periodo de consultas. En este momento vamos a enfocarnos ahora sí en la legislación que hay en el país con respecto a todo este tema del sector belleza y que bueno, nos va a explicar también don Ricardo Morales, el ingeniero Ricardo Morales del Ministerio de Salud, nos va a explicar a continuación lo que existe y también algunas novedades que hay con respecto al tema. Buenos días, don Ricardo, nuevamente, y adelante. Muchísimas gracias, Bernie. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, señor, aquí le escuchamos bien, por lo menos yo le escucho bien. Ok, no, gracias. Bueno, compañeros, hoy lo que toca profundizar un poquito es sobre los aspectos legales. Recordemos que esta es la fortaleza, la herramienta que tenemos tanto desde el sector salud como desde el sector municipal para asegurarnos que nuestros patentados, nuestros administrados, pues cumplan con lo mínimo que la ley exige, ¿verdad? Y que precavemos pues esos riesgos a la salud. Entonces recordemos que el que genera un residuo peligroso, y aquí ya dijimos que en muchos de estos sitios pueden haber residuos peligrosos, ¿verdad? Son responsables durante todo el ciclo de vida. O sea, no es solamente que yo se lo doy a la municipalidad y listo, no, yo tengo que asegurarme, o si lo doy a un gestor, que tengo esa trazabilidad, ¿verdad? Que realmente me entero al final del día, ¿verdad? Que ya ese residuo fue bien manejado, ¿verdad? O que el gestor me dio un certificado de disposición o de tratamiento, ¿verdad? Porque si no, pues podemos ser solidarios con la responsabilidad del daño que se haga, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que hay que recordar y está ahí, como lo ven en la pantalla, muy respaldado desde la misma ley. Adelante. Hay que recordar que también esto está, o sea, no es una recomendación de la ley, sino que además de eso está sancionado, ¿verdad? Si no se cumple con todos estos recomendaciones que están en los reglamentos, la ley pues pone sanciones. Vemos que algunos son de depositar estos materiales en sitios no autorizados por el mismo ministerio o dárselos a gestores que no son autorizados, o el tema de tirarlos y liberarlos al ambiente sin ninguna precaución, como incinerar, enterrar o almacenar los residuos peligrosos en sitios no autorizados. Cada vez es menos, ¿verdad? Pero siempre hay alguna foto que aparece en algún periódico, en alguna publicación en redes, de que aparecen bolsas rojas, ¿verdad? En un río, en un predio, y a veces no siempre son residuos infecciosos, ¿verdad? Hay comercios que tienen bolsas rojas para otros temas, por una cuestión de interés o mercadeo o compra fácil, ¿verdad? Pero en realidad no son residuos infecciosos. En otras ocasiones sí lo son, ¿verdad? Entonces ahí es donde está la multa que se describe ahí en la ley, y muchas de estas multas pues, pueden ser ejecutadas por las municipalidades, ¿verdad? Ese es un tema también que que se reformó en la ley. Entonces, dependiendo de la multa, algunas de estas sanciones pues, pueden ser cobradas por la misma municipalidad. Adelante. También está el tráfico ilícito, ¿verdad? Eso no es tan común en nuestro país y menos con los infecciosos, pero sí se ha dado con algunas sustancias peligrosas. Y recordemos que muchos de estos lugares no solo generan bioinfecciosos, sino que pueden estar generando residuos de solventes, residuos de alcoholes, que sí son sustancias peligrosas y a lo mejor no se están canalizando o manejando bien. Entonces,
siempre enfoquémonos en los dos ángulos, ¿verdad? No solo tenemos bioinfecciosos, sino que también los mismos productos de desinfección. Yo veo que muchas veces en los centros de belleza, mucho equipo lo mantienen en recipientes con un líquido, ¿verdad? Para desinfectar, con muchas herramientas, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que hay que cuidar, ¿verdad? Hay que también separar esos residuos, como decía ahora Olman, no mandarlos a la cañería, a la descarga de aguas pluviales. Inclusive, si hubiese algún sistema de tratamiento, como un tanque séptico, cuando son lugares pequeños que operan a veces en zonas comerciales y en casas, pues también dan al traste con el funcionamiento del tanque séptico. Entonces, son temas que hay que mantener en la mira, ¿verdad? Y todo empieza por la misma separación, ¿verdad? Poder separar los residuos según su peligrosidad. Adelante. Vemos que el reglamento, como les decía al inicio, ha tenido modificaciones, ¿verdad? Y se está incorporando la necesidad de separar, ¿verdad? Los materiales eh, y contar con un permiso de funcionamiento. Y es en ese momento en que se verifica el permiso de funcionamiento por nuestros funcionarios, donde se puede inspeccionar o pedir comprobación de que existe un plan de manejo de residuos, ¿verdad? No es que el ministerio lo aprueba a priori para el permiso, sino que es durante la inspección, ¿verdad? Nosotros podemos verificar que exista ese plan, ¿verdad? Si son residuos ordinarios, ok, que se los den al servicio municipal. Si son residuos de manejo especial o residuos peligrosos, pues dárselos a las personas indicadas y autorizadas por ley. Recuerden que el ministerio tiene todo un marco legal para registrar los gestores de residuos, ¿verdad? Tienen que ser autorizados por el ministerio una vez que tienen un permiso de funcionamiento, digamos, con las normas básicas, ¿verdad? Entonces, igual sucede para materiales de manejo especial, ¿verdad? Tienen que devolverse a los distribuidores o fabricantes a través de gestores autorizados también, con los que estos tienen contratos, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que tanto el Ministerio de Salud como la municipalidad pueden cuestionar y verificar, ¿verdad? Ya en el sitio. Adelante. El mismo reglamento hace alusión al reglamento de separación, ¿verdad? De residuos, que es un proceso que está actualizándose en este momento. Aquí Olga, la compañera, puede después comentar un poco más sobre esto, ¿verdad? Pero igual los materiales bioinfecciosos deben ser desechados como indica o con la guía que está en el reglamento de bioinfecciosos, ¿verdad? Si es material punzocortante, tiene que estar en un recipiente rígido. Si es un material bioinfeccioso, igual debería establecerse un manejo separado de este, ¿verdad? En bolsas diferenciadas. El reglamento también, el reglamento de bioinfecciosos, establece cuáles son las normas para estos materiales, digamos, para las bolsas, qué rigidez deben tener, de qué materiales deben estar hechos, qué espesor deben tener, ¿verdad? Y lo mismo para los recipientes de punzocortantes, se establecen normas básicas para esto. Y muchos sectores, como el sector salud, ya incorpora esto en sus prácticas usuales de compra, ¿verdad? Entonces, y las empresas, ¿verdad?, comerciales igual ya tienen a la venta este tipo de materiales, ¿verdad? Ya listos. No hay que improvisar en una botella plástica que a lo mejor se rompe, ¿verdad? O sino que hay que utilizar los recipientes que la ley exige, ¿verdad? Adelante. Por ejemplo, aquí se habla en el reglamento del tipo de equipo que se puede usar, ¿verdad? Hay equipo que es descartable, entonces se establece cómo debe manejarse. Y si son materiales o equipos que van a ser reutilizados, pues deben emplearse antisépticos o desinfectantes entre cada cliente. Esas son normas básicas, ¿verdad? De prevención de infecciones, que también ahora se están dando. Muchas de estas empresas que ofrecen servicios también capacitan a los clientes o a sus usuarios, ¿verdad? Cómo manejar estos materiales, ¿verdad? De manera adecuada. Es común, por ejemplo, y en el sector salud se ha dado, hay muchos recuentos hasta documentados en la literatura de accidentes por una jeringa que un enfermero le punzó a otro compañero o compañera, ¿verdad? Sin querer, durante los movimientos de atención de un paciente, ¿verdad? Entonces, esos son riesgos que se pueden dar, ¿verdad? En una estética, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces son temas que hay que analizar, ¿verdad? Y que también el diseño del sitio de trabajo sea el adecuado para prevenir este tipo de incidentes. Adelante. El reglamento de tatuado también establece algunas normas básicas, ¿verdad? Hace alusión al reglamento de residuos infecciosos y pone ya como una obligación que haya capacitación en este tema, una capacitación formal. Menciona las mismas bolsas, los mismos recipientes para materiales punzocortantes, ¿verdad? Y las bolsas para bioinfecciosos. Entonces son temas que hay que asegurarse no solo en las estéticas, sino en estos lugares de tatuado, branding, ¿verdad? Y de perforaciones, que se cumpla con esto. Adelante. Como les decía, pues esto se basa en el mismo reglamento que aplica para los servicios de salud, ¿verdad? Las mismas normas se pueden aplicar ahí. Y lo que se busca, pues, es que no haya un riesgo ni para los otros trabajadores, ni para el paciente, ni para el mismo trabajador que está participando en el procedimiento. Entonces, la idea es que sea un reglamento lo más amplio posible, ¿verdad? Aquí hago ya el comercial. Este es un reglamento que el ministerio tiene que revisar. Hay un interés del sector, inclusive del sector de los plásticos, ¿verdad? De que muchos de estos materiales puedan ser recuperados luego de procesos de esterilización o desinfección, ¿verdad? Ya no es aconsejable mandarlos a incinerar o desinfectar y enterrar, ¿verdad? No tiene sentido si el material todavía tiene un valor comercial y queremos ser congruentes con las estrategias de economía circular, con las estrategias de reciclaje. Entonces, ese es un tema que debe incorporarse porque este decreto pues, fue hecho muy anterior a toda esta línea de crecimiento de la economía circular y de las necesidades que ahora tienen los países de, digamos, no estar utilizando combustibles fósiles para hacer plásticos o de no perder materiales valiosos como que pueden estar en los metales, por ejemplo, ¿verdad? Adelante. Entonces, ¿cuáles son algunos puntos clave que son necesarios, ¿verdad? Uno es que estos equipos, materiales como bolsas, recipientes rígidos, hayan suficientes, pero también que existan suficientes cerca del puesto de trabajo, de modo que la gente no tenga que desplazarse con un material de riesgo en su mano a depositarlo, ¿verdad? Sino que lo tenga cerca de su estación de trabajo. Muchos de estos, y sobre todo en el reglamento de tatuajes, ya se incorpora el llevar una bitácora con los servicios generados, con la información del paciente, ¿verdad? Temas básicos para la trazabilidad de cualquier procedimiento, quién lo hizo, cómo lo hizo, qué condiciones tenía la persona, etcétera, etcétera. Y se busca que estos comercios, estos que manejan residuos infecciosos, también tengan, disculpen, también tengan contratos con gestores que estén autorizados, ¿verdad? El contrato es algo que el ministerio y la municipalidad pudiese verificar y decirle, bueno, usted tiene un contrato con un gestor autorizado, está vigente ese permiso del gestor o el registro está vigente, ¿verdad? Entonces, en muchos de estos lugares igual se necesita, eh, además de que contar con estos servicios autorizados, en algunos casos se va a requerir un regente, puede ser un regente químico si el lugar es muy grande para poder manipular y recomendar sobre los productos químicos, pero pudiese ser que tenga que tener un regente o un médico, ¿verdad? A cargo del lugar para asegurarse que los procedimientos invasivos se hagan correctamente. Y aquí hablo solo de las estéticas, ¿verdad? Que pudiesen a veces ser de cirugía estética. Adelante. La capacitación es un tema muy importante. Yo recuerdo hace un tiempo en uno de los hospitales nacionales de La Caja, se dio un curso y se les dio un certificado a los funcionarios que se encargaban de la limpieza y participaron, así como ahora, como en este evento, gente de diferentes disciplinas, los riesgos de los productos químicos, de los materiales bioinfecciosos, y eso pues era un plus para los trabajadores, pero ahí se sentían también empoderados y eso era congruente con darles el equipo de protección, ¿verdad? Recordemos que en muchos casos es necesario esto, ¿verdad? Trabajar con guantes, trabajar con un tapabocas,
sobre todo en el tema de tatuajes, ¿verdad? Estéticas es muy necesario. Sin embargo, ya muchos peluqueros, estilistas también han adoptado esa práctica. Recordemos que en estos sitios se trabaja muy cerca del cliente, entonces estamos respirando encima de la persona, como en una clínica odontológica, igual, ¿verdad? Estamos respirando encima de la persona respirando encima de nosotros, y ahí es un tema de riesgo. Pero aplican muchas de estas normas básicas, ¿verdad? La limpieza, la desinfección, el lavado de manos, la disponibilidad de equipo de protección, ¿verdad? Y la vacunación al día del personal. Eso es un tema que para ciertas enfermedades como la hepatitis es necesario. También los que manejan residuos en general a veces se vacunan contra la hepatitis. Y creo que la hepatitis B también, la que en los centros de salud también se cuida, ¿verdad? Que eso no ocurra. Adelante. Entonces, recordemos que, bueno, esta ya es la lámina de cierre de don Bernie, no le robo el rollo a don Bernie. Y agradecerles, nada, pensamos que estamos en una transformación, en un cambio, ¿verdad? Y que el país pues necesita actualizarse. Adelante. Muchas gracias, don Ricardo. Como siempre, una participación bien detallada de la materia prima que tiene el país, diría yo, y la oportunidad. En Código R, precisamente, pues nuestro eslogan es la transformación del desafío en una oportunidad. Siempre pensamos que en ese tema de residuos, si pensamos, creemos y tenemos la firme convicción de que más allá de presentarlo como una problemática que existe, preferimos ver la oportunidad que existe. En este caso ya vimos la tendencia, la estadística, los números, la estadística. Hemos visto el impacto en salud pública, ambiental. Hemos profundizado ampliamente con el ingeniero Ricardo Morales sobre lo principal que tenemos, y es que el país se ha ocupado precisamente de otorgarnos las herramientas legales, la normativa, la política, los reglamentos, todo para que nosotros podamos ejecutarla. Y hablo en plural y hablamos de esa conciencia social, indiferentemente de cuál sea la camiseta en la que estamos nosotros en algún momento determinado. Precisamente la ley se cumple cuando nosotros la ejercemos y la hacemos cumplir. Creo que es una muy buena reflexión, y es por eso que creemos firmemente en que hay una oportunidad enorme de mejora, y que nos juntamos como lo estamos haciendo hoy, podemos lograr más y mejores resultados con respecto a las metas que tiene el país establecido en su normativa. Yo les compartía otro dato acá en esta última filmina, como decía don Ricardo, de Cantar, que es una empresa de análisis y datos de marketing con la cual trabajamos en Código R normalmente. Nos gusta, nos encanta trabajar con evidencia científica para poder tomar más y mejores decisiones. Y bueno, en el mercado de una población hay una estadística que marca la diferencia hoy y que la vemos como una oportunidad. 8 de cada 10 consumidores, es decir, personas como usted y como yo, eh, están prefiriendo a las empresas que ofrecen servicios y productos vinculados con la sostenibilidad. Eso me alegra mucho sustancialmente, porque es un dato que respalda el sentir con el cual actuamos en Código R. Las personas ya están demandando a esas empresas, a esos emprendedores, a esas pymes, que actúen con conciencia ambiental, con conciencia social, para poder generar ese impacto. Entonces hay una empatía y una afinidad que cada día es mayor, y que creo que bien es algo que nosotros podríamos estar aprovechando en este momento. Yo quiero agradecerle a todos nuestros panelistas el tomarse el tiempo de estar acá, y a todos ustedes también por habernos escuchado durante todo este tiempo. Ahora sí, llegamos a lo más importante, lo que es la gestión del desarrollo del conocimiento, tal cual se los dije al principio. Creemos precisamente que para que un ciclo de comunicación efectiva y estratégica se cumpla, pues debe ser circular, para utilizar un término bien propio, y que la retroalimentación que ustedes nos puedan brindar, y a todos nuestros panelistas y las instituciones aquí representadas, es esencial para ir en ese camino de búsqueda de mejorar. Así es que en este momento abrimos el espacio para las consultas. Por favor, abrir micrófono, si lo desean en la cámara, decir el nombre completo y la empresa, organización, institución que representan, y su consulta. Adelante.
Al ánimo de provocar, Eso, don estimado Bernie. Olman, Sí. adelante. Eh, yo pienso que, como se ha dicho acá, el consumidor hoy tiene la posibilidad de hacer un cambio, de exigir al sector productivo. Creo que es un sistema que tiene que ver con los hábitos de producción y consumo y que, como decimos popularmente, el consumidor tiene el sartén por el mango y puede hacer ese giro necesario. Y también tiene una responsabilidad, es de suponer, como se hacen en otros residuos, que el consumidor piensa en lo que va a necesitar para solventar una necesidad, pero no lee las etiquetas cuando las tengan los productos para decir qué está consumiendo y de qué está compuesto. Es muy usual que en esa etiqueta poco se observa, ¿verdad? Y en ese ánimo de satisfacer una necesidad, nada más va por el tipo de producto, pero no lee qué está comprando. Y entonces ahí también eso ocupa o hace parte de la mala gestión que se hace, o de la incorrecta o no gestión que puede hacer del residuo una vez que consume el producto. En este caso de los productos relacionados con la belleza, bueno, muchos tienen etiquetas y hablan de los químicos que usan, pero tampoco dice tan bien, y ahí es donde va la parte productiva, en qué cantidades usa eso, ¿verdad? Entonces, cuando son depositados por una incorrecta gestión, pueden ser cantidades que sobrepasan los límites establecidos en la legislación. Y entonces ahí es donde van a ir estos componentes químicos, estas sustancias a los cuerpos acuáticos y, y van ahí a secuestrar el oxígeno que ese ecosistema tiene, afectando la vía acuática y marina, ¿verdad? Entonces, hay una responsabilidad ahí de hacer lectura, ¿verdad? Y meter ese chip en satisfacer la necesidad, pero también siendo responsable de lo que estoy adquiriendo. Muchas gracias, Olman. Bueno, aquí hoy tenemos, gracias a Dios, cerca de 72 participantes. Hay representantes, por ejemplo, del Ministerio de Salud a lo largo y ancho del país, también del sector municipal y otras instituciones que nos encantaría de verdad poder retroalimentarnos con su criterio, con sus observaciones. A lo mejor no puede ser una pregunta, pero un comentario nos invitaría a alimentarnos más todavía de todo este tema, sobre todo con algo muy importante, compañeros y compañeras. Eh, Ustedes es el que llevan el día a día, ¿verdad? Es muy importante desde las regiones que representan. Costa Rica es muy pequeña, pero es muy diversa, incluso hasta a nivel de industria, ¿verdad? Son comportamientos muy diferentes regionalmente hablando. Entonces, por supuesto que bajo este contexto nos encantaría también a escucharla o escucharlos. Eh, y a doña Olga Segura también por ahí, que creo que siempre las participaciones de doña Olga es muy importante. Olga, del Ministerio de Salud, si tuvieras algo que aportar, pues sería mucho genial para poder retroalimentarnos. Pero la invitación de verdad para que nos puedan consultar o compartir su criterio. Gracias, Bernie. Voy a hacer uso entonces también, como dice Olman, tal vez para provocar un poquito Eso. Gracias, lo que Olga. dicen lo que podrían indicar los compañeros. También le invito a que vea el chat de acá del evento, porque ahí hay un comentario de un compañero que también ya tuvo respuesta por parte del compañero de MPD, pero que tal vez fue previo a que el ingeniero Morales expusiera y que expusiera precisamente que tenemos un reglamento no solamente para este tipo de establecimientos, sino que hay otro para lo que son los centros de blending y microblending y todo esto que antes no estaban regulados.
Así es muy es. importante y como usted lo indicaba, acá tenemos compañeros del nivel central, nivel regional y nivel local del Ministerio de Salud, que son los que tienen que llegar a estos establecimientos a aplicar lo que estos reglamentos solicitan. Entonces, sí es sumamente importante que los compañeros sepan que también este reglamento de establecimientos de belleza está siendo actualizado. Acá tenemos a la compañera que está responsable de este tema, que es la compañera Mary Montenegro, y que cuando ya esté ajustado por algunos sectores que estén trabajando con va a ser sometido a validación pública para que todos estemos atentos y estemos también atentos a incluir aquellos elementos que consideramos pertinentes. También contarles que, como indicaba el ingeniero Morales, la estrategia de reciclaje la estamos actualizando y también este documento va a ser validado públicamente dentro de poco y también necesitamos que ustedes nos coadyuven porque realmente estamos muy preocupados de que el porcentaje de recuperación de residuos no se esté dando a la velocidad que realmente quisiéramos todos o que puede ser, como dijo alguien un día de estos y casi que aseguraba, que el no reportar los datos por parte de algunas organizaciones y empresas nos está registrando datos importantes para el país. Entonces, el llamado aquí es que cuando nos llamen a dar criterio técnico de un tema, acudamos, démoslo, porque realmente cada uno tiene mucha valía y sobre todo porque impacta al final nuestro quehacer como funcionarios, pero también lo que al final queremos para el país, que es un país que realmente sea coherente con lo que está estableciendo a nivel regulatorio. Muchas gracias y creo que por acá ya hay otra compañera, Wendy, con la mano levantada. Gracias. Sí, muchas gracias, Olga, muy amable. Y claro, por supuesto, adelante, Wendy. Muy buenos días, mi nombre es Wendy Hilario de Santa Bárbara. Tengo una consultita. En algún momento me habían dicho, pues, en un salón de belleza que ellos, lo que son los envases, pues los regresaban al proveedor. Pero tengo la duda porque también me dicen que el cabello lo disponían a lo que es la parte del vertedero, ¿verdad? Entonces, cuando yo considero un corte de cabello que viene ya con un químico, una queratina o un tinte, pues ya es un cabello que va contaminado. Entonces, ahí es donde qué hacer en esos casos. Gracias, Wendy. Ahí le escuchamos bajito, pero quizás voy a tratar o sea, de decir lo que vos dijiste, apuntaste, hablar de que de los envases que se regresan al proveedor en algunos establecimientos de belleza, Así es. ¿verdad? Es eso. Y el otro, Ajá. lo del cabello contaminado, que si el proceder es lo correcto. ¿Cuál es el proceder? Porque, digamos, la muchacha decía que ella lo enviaba al vertedero porque al final de cuentas solo era cabello y era orgánico, pero el detalle es que es un cabello que ya va con un químico, ya va con una queratina, ya va con un liso, ya va con tinte. Sí, tal vez ahí, don Adrián, no sé si captaste ahí la consulta Claro de, que sí, bueno, de una estilista que hace el corte de cabello, los envases, ¿verdad? Cuando aplica un tinte, los envases normalmente, bueno, lo regresaba al proveedor o si no al relleno, ¿verdad? Ujú. Eso es uno, no es a toda luz no es la buena práctica. Y lo otro, con el corte del cabello, que ya el cabello va contaminado. Adelante, Adrián. Sí, señor. Doña Wendy, con respecto a su primera pregunta en el tema de los envases con trazas de químicos, de hecho, es lo correcto por hacer. Acordémonos que la ley 8839 de su reglamento y todos los reglamentos posteriores tienen incorporado un principio que es excelente, que es el tema de la responsabilidad post-consumo. Es decir, de para ejercer cualquier actividad comercial o industrial, debería el productor, importador o el que participe de la cadena de valor de cualquier producto hacerse responsable de los residuos post-consumo. Así sucede, por ejemplo, con las llantas. Cuando vamos, ¿verdad?, a cambiar de llantas, pues el centro llantero donde vayamos a adquirir las nuevas tiene la obligación de recibirnos esas llantas, independientemente si se las compramos o no. De igual forma, con este tipo de residuos que son todavía más trazables, que son más fácil de identificar. Es decir, los establecimientos de belleza y afines deben de devolverle estos recipientes a sus proveedores. Si no lo hacen,
deberían hacer entonces la gestión a través de un gestor autorizado como nosotros en este caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que normalmente se hace con estos residuos que son de origen químico? Dependiendo del químico que sea, se clasifica en peligroso o no peligroso, ¿verdad? Y normalmente lo que se utiliza es, como ya está tan contaminado, para no ampliar la huella ecológica, ¿verdad? Con el tema del lavado y todas estas cuestiones, lo que se utiliza es triturarlo, destruirlo y enviarlo como RDF, como residuo derivado de residuos. Esto para residuos que son muy puntuales, ¿verdad? Que no es posible la recuperación de materiales. Como les digo, del universo completo, eso es una, ¿verdad? Como el tema de plaguicidas, por ejemplo. ¿Verdad? Que es muy difícil el tema de eliminar las trazas de ese tipo de cuestiones. Pero la mayoría de residuos sí son fáciles de limpiar, fáciles de lavar, y cada vez más los productores de este tipo de químicos se ocupan de un ecodiseño, no solo en el tema de empaques, sino también en la misma composición del químico. Entonces los hacen más biodegradables y todas estas cosas. Esto facilita precisamente la recuperación de los residuos y la no destrucción de los mismos. Tenemos un mundo finito. No podemos ir por la vida, ¿verdad? Pretendiendo destruir todo para generar electricidad y por el otro lado extrayendo el mismo material del petróleo nuevamente. Entonces tenemos que recircular los materiales que al final y al cabo así deberíamos ver a los residuos como fuente de materia prima. Eso por punto uno. Punto dos, el cabello. El cabello es todo un tema porque el cabello, por definición, de acuerdo al decreto 309/65, debería constituirse en un residuo bioinfeccioso de corte anatomopatológico. Los residuos anatomopatológicos infecciosos se definen como que formaron parte de tejidos de seres vivos, humanos o animales. Y esto es, la definición es tan amplia que incluye desde piezas dentales hasta placentas, hasta miembros, ¿verdad? Que hayan tenido que amputarse. O sea, absolutamente todo, inclusive el cabello humano. De hecho, hay estudios donde afirman de que la mala disposición de cabello podría transmitir enfermedades dermatológicas. Entonces, esto es un tema que hay que estudiarlo, que hay que verlo bien, ¿verdad? Porque la cantidad de cabello que la industria de la belleza genera es enorme. Ahora, hay iniciativas buenísimas en otros países, Chile es uno de esos, que está produciendo fertilizantes porque el cabello humano tiene proteínas y tiene ciertas sustancias que son muy buenas después de cierto tratamiento para los cultivos. Entonces se da un tratamiento de esterilización y un enriquecimiento, ¿verdad? Se transforma el cabello y se utiliza, tiene varios usos, como fertilizante, como se hacen unos biopads también que son para contención de derrames de hidrocarburos, por ejemplo, en las bombas de gasolina. Cuando hay algún derrame y todo, se utilizan estas alfombras hechas de cabello humano porque el cabello humano tiene una capacidad de absorción muy alta. Entonces, hay cosas que hacer todavía. Esta definición en la nueva modificación del reglamento de infecciosos hay que incluirla porque efectivamente son capaces de transmitir enfermedades, ¿verdad? Y eso es lo que estamos tratando de prevenir. Muchas gracias, Adrián. Muy amable. Por acá tenemos otra consulta de Esteban Aguilar, eh, que nos consulta Esteban acá vía chat, y qué pasa con los residuos líquidos, como los tintes, ¿verdad? Eh, que se generan en los salones de belleza y que dice que van directamente a un sistema de tanque o de drenaje normal. ¿Qué pasa en esos casos? Sí, sí, don Ricardo, Olman o bien Sí, Olga o María. tal vez inicio. Ahí pueden complementar los demás ponentes. Creo que en realidad habría que ver temas como concentración, si están diluidos o no, ¿verdad? Pero el enviar un residuo de estos prácticamente puro hacia al alcantarillado o a un sitio de tratamiento, un tanque séptico, por ejemplo, pues va a dar al trasto con el tratamiento biológico que se debe dar en el tanque séptico. Pudiese ser que si las concentraciones son bajas, esto no afecte en el alcantarillado municipal, ¿verdad? Pero en todo caso no es una buena práctica, ¿verdad? La buena práctica es separar un material contaminado, así como deberíamos en nuestras casas separar los residuos de pintura, llevarlos a un gestor o dárselos a un gestor autorizado.
muchas cosas no deben ir al servicio municipal ni al alcantarillado sanitario, ¿verdad? Por las razones que les decía. En plantas de tratamiento pequeñas, en una comunidad pequeña, pues pudiese también generar un problema, ¿verdad? En un lugar muy grande, como una planta, como la planta de los Tajos, puede ser que eso pase hasta desapercibido, ¿verdad? Pero no es una buena práctica, estamos generando más bien costos más altos de tratamiento y no es lo ideal, ¿verdad? Recordemos que si hay sustancias peligrosas, existen reglamentos para poder hacer pruebas y determinar si el material es tóxico al ambiente o no también. Entonces, muchos comercios, si son responsables o hospitales, pues lo pudiesen hacer, ¿verdad? De modo que se analice previamente esto con los reglamentos de MINAE, por ejemplo, los decretos 27.000, 27.001, 27.002, que aplica para algunas sustancias, no todas están ahí, ¿verdad? Pero sí es un tema que se puede analizar. De hecho, para enviar a muchos materiales tratados a un relleno, igual nos aseguramos como ministerio que cumplan con esos decretos antes de decir sí, puede llevarlo a un relleno sanitario, ¿verdad? Adelante. Sí, sí, Adrián, o Olman quiere agregar algo, Olman. A mí, bueno, me parece que igual en la línea que don Adrián decía de la responsabilidad extendía, el comprador o el más bien el que compra las sustancias sólidas o líquidas para hacer su trabajo, debe exigirle a la empresa que le vende que se lleve esos residuos líquidos o restos de líquidos, restos de sólidos, restos de materiales que se van generando ahí y que se lo lleve en ese cumplimiento de la responsabilidad, ¿verdad? Extendida. Lo que pasa es que ya venden a la libre y nadie exige nada porque hay un gran elemento que es el elemento de la capacitación. Pocos saben qué hacer con eso y mejor desaparecerlo con el agua o el tanque séptico. Pero entonces ese tema de la educación es lo que comentábamos eh, a partir de una muestra pequeña que yo he preguntado en el entorno donde vivo, no saben nada. Y las patentes que aparecen en los lugares es permiso de funcionamiento y patente comercial municipal. Pero ahí no existe ni dice a dónde tiene que hacer un plan de gestión de residuos. Y en ese plan de gestión de residuos va a separar, va a ir acumulando los restos de producto para dárselos al vendedor, a la empresa que distribuye o que produce. Pero ninguno sabe qué hacer con eso. Algunos de esos 5, que es un poco, pero o si por la víspera se saca el día, ¿verdad? Entonces, los que mejor lo hacen recogen las navajillas, por ejemplo, y se lo dan a un chatarrero para fundirlas. Bueno, podría darse bien, ojalá sea cierto, conocer esa trazabilidad es importante, dónde terminan, dónde se funden, pero al igual que los líquidos y otros, las empresas deberían hacerlo, pero eso hay que decírselo a la gente. Por eso, la otra vez comentaba con don Ricardo, le digo, bueno, podrían las áreas de salud, y que aquí hay compañeros y compañeras que trabajan ahí, de ir paulatinamente haciendo anuncio de qué hacer con eso, de exigir y ayudar para que hagan el plan de gestión de residuos de su establecimiento y sobre todo capacitarlos en esa buena gestión. Y le ponía un ejemplo, bueno, como hacen los de atención primaria, que van por las casas. Bueno, poco a poco ir recorriendo los residuos de cada comunidad, de cada cantón, para informar y formar a estos tipos de establecimiento, ¿verdad? Muchas gracias, Olman. Aquí hay un comentario en el chat muy interesante. Creo que todos nos vamos a familiarizar con esto, que apunta Natalia Arias, y tal vez ahí también quisiera escuchar la opinión de don Ricardo y también a doña Olga desde el Ministerio de Salud, porque creo que Natalia es funcionaria del Ministerio de Salud. Natalia nos refiere y nos hace un comentario con respecto a dos realidades que viven.
Uno es en el ser más expedito y más ágil y amigable cuando se solicita el permiso sanitario y funcionamiento, ¿verdad? Y el otro es cuando tienen que ir a hacer el plan o a la inspección y solicitar el plan, ¿verdad? Y Diego Hidalgo está de acuerdo con Natalia, dice aquí mismo en el chat, en el comentario, con respecto a esa doble realidad que se vive, ¿verdad? Por un lado, se quiere pues ser más expedito en que quien solicita un permiso sanitario de funcionamiento, pues para que abra su negocio y genere empleo y se mueva la economía. eh, de algún momento, de alguna manera le interpreto a Natalia y a Diego que entonces se suaviza un poco a la hora de ir a la inspección para solicitar el plan de residuos, en este caso, ¿verdad? De infecciosos o peligrosos. Entonces, quizás ahí Olga o mismo Ricardo nos ayuda a retroalimentarnos en este comentario. Tal vez inicio y después Olga, si gusta, complemento un poco. Creo que apuntan a una realidad, ¿verdad? Nuestro ministerio cada vez tiene menos y menos recursos por una serie de políticas económicas que no son de ahora, sino ya de varias administraciones, ¿verdad? Pero bueno, no se trata de llorar por eso. El asunto es que hay que reconocer esa realidad y es que eso nos dé una pauta para decir, bueno, en cuáles realmente priorizo. Porque como bien dice don Daniel, ¿verdad? Uno presume que el riesgo es bajo, ¿verdad? Sin embargo, el riesgo tal vez global del establecimiento es bajo, pero eso no quita que existan algunos elementos de riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede decir si una sodita es de riesgo bajo, pero tiene gas LP que puede generar una explosión por un mal manejo. En este caso del sector belleza, uno puede decir, bueno, puede ser que el 90% de sus residuos sean fácilmente clasificables como ordinarios, pero pueden tener un 5, un 10% que no lo son, ¿verdad? Entonces, es enfocarse a esa parte, a ese segmento de la reglamentación, a ese segmento de los residuos y decir, bueno, veamos si estos se están manejando bien, ¿verdad? Esa es como tal vez la disyuntiva, que más bien sea esto un incentivo a priorizar, a enfocar en lo que realmente importa. Gracias. Y continuando tal vez con esa línea que indica el ingeniero Morales, hacer un comentario y es que sabemos que todas las áreas rectoras, que son las que están, digamos, por ley, acreditadas para ir a darle seguimiento a todos los establecimientos, tienen que hacer dentro de lo que nosotros conocemos un porcentaje de revisión en el campo de estos planes. O sea, no son todos el 100% de los salones de belleza y estética que tienen que ver en todo el año, sino que son apenas un porcentaje, al igual que el otro porcentaje de establecimientos. Entonces, sí, hay mucha escasez quizá en algún momento de recurso humano para establecer y darle seguimiento a todo, pero coincido con el ingeniero Morales, o sea, hay que priorizar y quizá en algún momento, después de escuchar toda la explicación también de el ingeniero Adrián Castro de MPD, de la situación, por ejemplo, del pelo, que para alguna gente puede ser algo como tan ordinario, tan ilógico de ser un residuo complejo y a la hora de hacer todo el análisis, pues puede inclusive en algún momento generar muchas más complicaciones, no solamente para el medio natural, sino para el mismo ser humano como tal, ¿verdad? Entonces realmente son situaciones que hay que valorar, analizar y cuando venga la propuesta de la actualización de este reglamento, pues revisarlo y hacer tal vez nuestras observaciones de mejora para que tal vez estas cosas sean subsanadas desde el mismo reglamento. Gracias. Muchas gracias, Olga. Y aquí hay un comentario muy importante, considero también, de don César Paniagua, de Arián. Quizás esto va dirigido creo que para el grupo MPD, como un gestor autorizado que viene al servicio precisamente de toda la gestión de este tipo de residuos. Don César Paniagua aquí en el chat en un comentario amplio, básicamente nos indica del costo, ¿verdad? De darle tratamiento a ese tipo de residuos y que está dirigido a un sector, digamos, como salones de belleza, que muchos son liderados por mujeres, jefas de hogar, y que quizás no tienen, dice él, la capacidad para hacer este pago. Pero creo que es muy importante lo que usted nos tenga que decir con respecto a ese tema. Arián, adelante. Sí, señor. Sí, don César, efectivamente, bueno, eh, hay una realidad, ¿verdad? Que Costa Rica tiene una
geografía a veces un tanto complicada de llegar a todos los establecimientos, ¿verdad? Generadores. Sin embargo, le cuento, nosotros tenemos servicios para gestores que generan gramos por día y por semana, a como tenemos servicios diseñados para gente que genera varias toneladas al día también. Entonces, comentaba en la sesión pasada que nosotros damos servicio, por ejemplo, a un EVAIS allá en El Concho, a 38 kilómetros por una calle terrible, ¿verdad? Después del cruce de Santa Rosa, que genera a la semana, genera 900 gramos, un kilo, kilo y medio por semana. Y los costos no son irracionales, son costos muy accesibles, son costos de 5.000 colones, 8.000 colones al mes. Entonces, si usted lo ve, no son costos prohibitivos. En realidad, nosotros, por lo menos hablo de mi representada, tenemos cobertura nacional, desde la frontera de los Chiles allá a la frontera por corredores. Entonces, realmente, digamos, eso se ha tejido como un mito, ¿verdad? De que es muy caro y todo, y en la realidad no lo es. Hay otra realidad, que en el tanto se densifique el servicio, disminuye el costo para cada generador. Es decir, no es lo mismo cuando se ingresa a un poblado por una o dos generadores a cuando se ingresa a ese mismo pueblo por 10 generadores. Entonces, los costos siempre disminuyen en ese sentido. Es bastante accesible. Lo vemos porque inclusive tenemos generadores, clientes de nosotros, que no son ni siquiera establecimientos comerciales, como los de la industria de la belleza, sino que son gente, por ejemplo, insulinodependientes, que generan jeringuillas para el control de la diabetes diariamente y que son casas. Entonces, hasta eso, ¿verdad? El costo realmente no es prohibitivo. Hablaban en la consulta pasada un temita ahí que a mí me gustaría también dejar en la palestra, y es que también tenemos que ir evolucionando como sociedad en el sentido de que de poder permitir o incentivar el ingreso de sustancias para estos fines que sean biodegradables, de tal forma de que no se requiera de un tratamiento más complicado, ¿verdad? Y que tal vez nuestros alcantarillados sanitarios no están en capacidad de proveer, ¿verdad? Porque ciertamente lo que se hace en los tajos son tratamientos biológicos, no tanto químicos. Y hemos visto en reportes de varias universidades y de la misma productos y alcantarillados que hay persistencia, por ejemplo, de sustancias farmacéuticas dentro de las aguas residuales, no solo químicos, ¿verdad? Entonces es un tema, ¿verdad? Que podemos ir atacando de varios lados. Incentivar el ingreso de esto va a facilitar también el tema de la responsabilidad extendida del productor. Los establecimientos que generan esto tienen que estar conscientes de que se lo pueden devolver al proveedor, y con eso minimizan también el costo de ellos para tratar esos desechos. Al final es responsabilidad de ellos porque son productores, pero si se quieren, digamos, paliar un poco el tema del costo, hay que devolvérselo al proveedor en el tanto sea posible y sea trazado. Muchas gracias, don Adrián. Incluso aquí César nos deja, dice que muchas gracias por la aclaración, ¿verdad? Yo, yo, Mucho yo gusto. sé, Mucho gusto, César. hay muchos mitos en la población siempre, que por eso esos espacios son excelentes para precisamente informarnos y educarnos, como siempre lo he dicho. Y usted tocó un tema muy interesante que me gustaría también que ampliara Olman y la misma Olga Segura, con respecto a un comentario que dice Magda y que usted, Adrián, acaba de tocar. Dice Magda Lorena Proti, que por eso es tan importante precisamente la responsabilidad extendida del productor. Don Ujú. Olman, Olga. Bueno, inicia eh, incluyendo los residuos, también como manejo especial, ¿verdad? Que es sujeto de aplicación de la responsabilidad extendida del productor. Luego, el consumidor de esos productos le va a exigir a ese productor que haga la gestión adecuada, ¿verdad? Y ahí entonces el productor conseguirá una empresa como MPE para que haga esa gestión, ¿verdad? Eh,
Y entonces ese es como el camino que debe seguir, pero primero es establecer este tipo de residuos bioinfecciosos en esa lista para que cumpla con la responsabilidad extendida y luego el consumidor tiene esa responsabilidad de exigirle más. Ok, yo le compro, pero si se lleva los residuos, ¿verdad? O lo que aquí se genera, el resto de producto como se hace en otros, como en las tintas, ¿verdad? De impresora, como en las luminarias, qué sé yo, ¿verdad? Y que se van estableciendo, bien lo decía, con el tema de las llantas, ¿verdad? Entonces, por ahí empieza y eso es lo que hay que gestionar ahora que, bueno, más vale tarde que temprano, pero bueno, estamos, por eso hemos insistido en que dentro de todo ese contexto, todo ese ámbito de los residuos, estamos identificando cosas vacíos que hay ahí y un vacío es este tipo de residuo, que sabemos que existe, pero que ahí va a solas, digamos. Entonces, esas son las mejoras que hay que hacer ayer, ¿verdad? Para que eso sea eficiente y tener una trazabilidad clara como la tenemos en todo el seguimiento de otro tipo de residuos que también pues son especiales y por tanto pues podrían ser peligrosos, ¿no? Y entonces por ahí es el camino a seguir, ¿verdad? Muy bien, Sí, yo doña Olga. coincido con Olma con respecto a que para que tengamos responsabilidad extendida del productor en este tipo de residuos, pues este tipo de residuos tiene que estar declarado de manejo especial, porque en Costa Rica, por ley y por reglamento, la responsabilidad extendida del productor se aplica solamente a los residuos que están en este tipo de residuos de manejo especial, que en este momento tenemos 14 categorías diferentes y bioinfecciosos no está dentro de ellos, entonces debería ser como tal. Pero sí hay otro concepto que queda ahí como dando vueltas, que es el de responsabilidad compartida y diferenciada, que precisamente para este evento, bueno, se juntó una empresa privada como es Código R junto con la parte pública, que somos Salud y MINAE, con el grupo MPD que es privado y con el sector municipal para realizar una actualización de qué es lo que está pasando en este tema. Y entonces eso es responsabilidad compartida y diferenciada. Todos tenemos responsabilidad sobre los residuos, pero tenemos que compartirla, pero en forma diferenciada. Cada cual tiene un rol diferente en la actuación con respecto a ese residuo. Entonces, aquí es muy importante que los compañeros, porque no tengo claridad de quiénes son de las municipalidades, pero por ejemplo, que los gestores ambientales de las municipalidades tengan claro cuál es su rol versus el rol que tienen nuestros compañeros de los niveles locales del Ministerio de Salud, a los cuales también les competen cosas muy específicas con respecto a este reglamento y que a la hora de aplicar, pues tienen que en algún momento hacer esa concertación de responsabilidades con la municipalidad y con el sector privado. Y en el caso del sector privado, como decía don Adrián Castro del grupo MPD, pues para ellos poder ser partícipes en algún momento de darle un tratamiento o una gestión a este tipo de residuos, tienen que ser gestores autorizados. O sea, tienen que cumplir con una normativa que el país les pide y de pronto no es que cualquiera, aunque sí sabemos que todavía estas cosas existen, porque sabemos de vehículos que andan recuperando, por ejemplo, residuos como las heces fecales y demás de las casas y las van y las tiran a los ríos. Todavía hay cierta irresponsabilidad de alguna gente de hacer las cosas a como le dé la gana. Pero en este caso de los bioinfecciosos particularmente, dado que son declarados residuos peligrosos, ellos tienen también su normativa de cómo se tienen que gestionar. Entonces, aquí más que en este momento hablar de responsabilidad extendida del productor, es de responsabilidad compartida y diferenciada y claramente, digamos, reglamentada a través de lo que rige al país en este tema. Gracias. Muy bien, muchas Perdón, gracias, los Olga. potecitos, sí, perdón, es que estoy aquí quitándole sonido a una reunión, pero dame un toquecito. Toquecito. Bueno, ahí, para cerrar ahí como iniciamos, se filtró un audio.
Bueno, muchas gracias de verdad a todos y todas quienes han atendido este llamado, que al fin y al cabo es un llamado proactivo de las instituciones y organizaciones que citó ahorita Olga, y de verdad lo hemos hecho con el ánimo, y permítame utilizar un criterio y una terminología, no quisiéramos ver como policíacos, sino entendemos la realidad y la necesidad de todos los sectores y actores de la sociedad, pero también, don Ricardo, ahora puntualizada en algo, yo creo que tenemos que tener la sabiduría, el discernimiento para poder saber diferenciar las cosas importantes y las prioritarias. De repente, en toda la gestión que podamos hacer, hemos todos en nuestras trincheras, tenemos que vivir con eso. Hay que tomar decisiones, hay que medir el impacto, hay que disminuir el riesgo. Y en ese ejercicio, pues no se trata también de ir a cerrar todos los negocios, pero de una manera proactiva y empática, generar las alianzas de desarrollo que creemos firmemente el objetivo número 17 y es lo que hoy estamos haciendo. Es un claro ejemplo de que tenemos que unirnos, tenemos que ser más fuertes bajo ese esquema de responsabilidad y compromiso para poder generar un cambio. Yo quisiera cerrar con algunas palabras precisamente de todos nuestros panelistas. Don Ricardo Morales, el ingeniero, pues me acaba de escribir, tuvo que retirarse y cosa que le agradezco porque él estaba entre presidencia y en esta capacitación. Y bueno, en ausencia de don Ricardo, entonces quiero pedirle en primera instancia a doña Olga que nos brinde unas palabras de cierre también, doña Olga. Gracias, Bernie, muy amable. Tal vez aquí a todos, muy amables por estar acá. Creo que todos los días conocemos, actualizamos conocimientos y realmente este tema es de suma importancia para que cada uno de nosotros sepamos cómo actuar en nuestro diario laboral, ¿verdad? Y si somos personas de la sociedad civil, pues atender un poquito qué es lo que está pasando en el país con respecto a este tema. Muchas gracias a don Adrián, muchas gracias a usted, Bernie, por toda la organización del evento, a Olman por todo el esfuerzo también que se está haciendo para estar acá y a todos los compañeros presentes, pues estamos en el nivel central apoyando toda esta gestión y si requirieran posiblemente alguna actualización, alguna consulta que tengan ahí que les quedó pendiente, sírvanse en escribirnos y con todo gusto la respondemos. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, Olga, a usted también, que entre tanta gente, pues hoy también sacó un espacio para poder estar acá con nosotros. Don Olman Mora. Sí, gracias. Agradecer a todos y todas los asistentes. Es un tema importante, es un inicio. Vendrán otras cosas para seguir conociendo, como bien lo dice Olga. Es un proceso y tenemos que, pues, tenerlo en el radar dentro de todo el ángulo de los residuos. Eh, es muy importante también conocer las realidades locales en cada cantón, en cada comunidad, los amigos y amigas de las áreas de salud, qué implica eso, cómo podría pues abrazarse el sector de mejor manera para conocer lo que hacen y qué soluciones también proponen, porque a veces ya no me gusta pues hacer cosas y hacer instrumentos desde las cuatro paredes. Hay que conocer el campo, conocer qué se hay ahí y ser más exacto y preciso en las decisiones que se toman en las instituciones. Así es que la comunicación es muy importante, que compartan y que llegue hasta nosotros para hacerlo mejor en el tema. Gracias. Muchas gracias, Solman. Don Adrián Castro, del Grupo MPD, las palabras finales. Muchísimas gracias, don Bernie. Gracias por el espacio, por la organización, a doña Olga, a don Olman, como siempre, que son tan conscientes en estos temas y tan apuntados. Nosotros celebramos muchísimo este tipo de actividades, este tipo de iniciativas. Esto es vital, ¿verdad? Que el mismo ministerio se pueda educar y capacitar constantemente en este tema, en estos temas. Conocer, bien lo dice don Olman, conocer las necesidades locales, lo que ocurre en el campo. Y nosotros, para nosotros, pues es un honor que nos tomen en cuenta para poderles decir qué es lo que vemos nosotros en el campo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos nosotros del lado de la gestión? Porque es parte de ver cómo impactamos entre todos, ¿verdad? Y gestionamos mejor nuestros residuos, que al final y al cabo es un tema que apremia, ¿verdad? Y que es complejo hoy por hoy. Así que encantado de participar.
don Bernie. A todos les dejé mis datos de contacto también ahí en el chat. Por si tienen alguna otra consulta, también encantados de colaborar. Muchas gracias, Adrián. A usted más bien por atender el llamado también y pues en este proceso de gestión de conocimiento, venir a contarnos su realidad para que todos tengamos información contada de primera mano, que es parte de lo que a nosotros siempre nos interesa acá en Código R y todos quienes estamos participando de este proceso. Yo quiero cerrar con dos muy buenas noticias. Acá don Jorge me pregunta que si la grabación queda a disposición y mi respuesta es que sí, la grabación para todas aquellas personas que las quieran para los fines que consideren oportuno, principalmente aquellos procesos educativos, formativos, me lo hacen saber y con todo gusto se lo hacemos llegar. La sesión ha sido grabada para esos efectos, ¿verdad? De registro de las autoridades y también para efectos educativos y que puedan, el miércoles anterior, la gente de Lina de varias regiones también nos solicitaron y le hicimos llegar la grabación y hoy no va a ser la excepción. Así es que nada más me escriben y con todo gusto le hacemos llegar la grabación. Ahí, bueno, ahí a Wendy también se la vamos a hacer llegar. Y lo otro es que este ciclo de charlas que hemos realizado durante esta semana es apenas el inicio. Yo ahora quiero involucrarlos más porque finalizando a mitad de este mes de noviembre que se avecina y durante todo diciembre, que es una época de alta demanda en los servicios que hoy hemos hablado del sector belleza y afines, pues gracias a la colaboración de MINAE, del Ministerio de Salud, de la Red Técnica de Gestión Ambiental y del Grupo MPD en conjunto con Código R, hemos elaborado toda una campaña para abordar desde redes sociales tanto al consumidor como a los dueños de establecimientos, recordándoles todo esto que hemos venido hablando. Es una campaña este, muy bien dirigida y muy bien intencionada, muy segmentada. Le estamos la estamos agregando a todo este quehacer para enseguida ya en el 2025 también seguir con todas estas gestiones, con el claro objetivo de que cada uno y cada una nos podamos unir. A veces es tan simple como compartir un material de redes sociales para ser un agente de cambio, para llegar con este mensaje a la mayor cantidad de personas posibles, para seguir evangelizando y para seguir apostándole con mucha motivación y con mucha inspiración a otras personas a que se unan a hacer las cosas como Dios manda y como la normativa hoy hemos visto así lo estipula. Así es que a todos y todas, de verdad, de parte de Salud, del Ministerio de Salud, de parte del Ministerio de Ambiente, Energía y DIGECA, de parte del Grupo MPD, de la Red Técnica de Gestión Ambiental y de Código R, muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo y mis bendiciones de siempre. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenos días. Hasta luego. Gracias, hasta luego.